Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es la marca de los redimidos. La marca de los redimidos viene solamente cuando usted y yo conocemos a Jesús, cuando entramos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro suficiente Salvador personal, cuando entramos a un conocimiento de quién es Jesús, cuando lo recibimos como el Hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, y la verdad es Jesucristo, porque el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo conocemos y entramos a entrar a conocer realmente quién es Jesús, podemos llegar a ser redimidos a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Pero quiero que lo miremos a la luz de la palabra, que es lo que nos dice el Señor en la palabra. Vamos por favor al libro de Apocalipsis, libro Apocalipsis 14, del 1 al 5. Apocalipsis 14, el 1 al 5. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mire que los que conocieron a Jesús, aquí nos habla de los 144,000, aquí nos habla prácticamente de los últimos tiempos, pero nos habla de los que ya son escogidos para Dios, como ustedes han escuchado de pronto varias veces que yo he hablado del tema, que hemos sido predestinados. Ya el Señor tiene predestinados quiénes son los 144,000 que van a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él nos escogió, como la palabra de Dios lo habla en Efesios, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Así están esos 144,000 que fueron escogidos, pero que son redimidos. Pero mire que algo que es muy importante, que dice que no se contaminaron, o sea, no se contaminaron con mujeres, o sea, son hombres vírgenes que prácticamente no han tenido relaciones sexuales. Son separados, hombres separados para Dios, para el ejército de Dios en el tiempo que Él ya tiene preparado. En el Señor, quienes tienen la marca y son los redimidos del Señor, son los que Él escogió para este último tiempo. Pero usted y yo, ¿será que tenemos la marca? ¿Será que tenemos la marca de redimidos? ¿Será que esa marca prevalece en nosotros? Porque hay personas que conocen de Jesús, pero vuelven al camino que estaban antes. Vuelven a la inmoralidad, a la mentira, a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia, a la manipulación, la falsedad, la hipocresía, el engaño, a la traición. Cuando usted y yo ya somos redimidos, debemos valorar ese nuevo rango que el Señor nos da, porque automáticamente somos separados para Dios. Pero también hay una marca en cada uno de nosotros, que es la sangre del Cordero de Dios que está en nuestras vidas. Y porque aquí dice que delante del Señor estos tenían una marca, la marca de Jesús, pero también la marca del Padre. O sea, son separados para Dios, pero tienen esa marca, esa insignia que no es visible, es indeleble en ellos, en los cuales son visibles en el mundo espiritual, pero que son separados para Dios. Pero si usted y yo perseveramos a diario para permanecer firmes, constantes y determinantes en los caminos del Señor, le aseguro que el Señor nos puede escoger entre esos 144,000 que ya tiene seleccionados. Pero en usted y en mí está en prevalecer en estos tiempos de santidad, de firmeza, de convicción, determinación, ayunos, palabra y conocimiento, entendimiento de estos tiempos que estamos viviendo, que no son tiempos fáciles, son tiempos en los cuales el enemigo quiere ensañarse contra el pueblo cristiano para poderlo doblegar. Pero si usted y yo perseveramos, el mismo enemigo tendrá que retroceder y huir. Miremos lo que nos habla la palabra en 1 de Pedro 1, 18 al 25. 1 de Pedro 1, 18 al 25. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Mire que de dónde nos sacó el Señor. Aquí en 1 de Pedro encontramos que el Señor nos sacó de la inmoralidad, del pecado, de la mentira, de la manipulación. Dice que nos sacó de ese pecado, de esa inmoralidad donde nosotros veníamos, pero fue con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y contaminación, ya Él nos limpió, nos purificó y nos santificó. Pero mire lo que dice el verso 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién? Jesús, que fue ya manifestado. Entonces, cuando usted y yo llegamos a conocer de Jesús mediante la sangre del Cordero inmolado de Dios, la sangre de Cristo, hemos sido purificados, lavados, santificados, redimidos. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera de vivir? En la que andábamos nosotros y creíamos que no estábamos haciendo ningún mal, pero andábamos en fornicación, andábamos en mentira, andábamos en engaño, andábamos en traición, andábamos en manipulación, andábamos en falsedad. Ahí no estaba el Señor, ahí estaba nuestra humanidad, ahí estaba nuestro orgullo, ahí estaba nuestra vanidad, ahí estaban nuestras emociones, ahí estaba nuestra voluntad, pero ahí no estaba el Señor. Pero cuando viene el Señor y nos rescata, nos redime del pecado. Por eso debemos perseverar para mantenernos firmes en la redención que el Señor ya pagó un precio por usted y por mí. Pero ¿qué es redención? Es la acción de redimir. En la práctica, la redención se refiere a la liberación de una persona de toda clase de esclavitud. Redimir significa comprar, ya que este término viene específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Resulta que usted y yo antes éramos esclavos. Teníamos un amo. ¿Cuál era el amo que teníamos? El amo que teníamos era la pornografía, la lujuria, el engaño, la mentira, la traición, las malas palabras, los malos tratos, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Éramos esclavos del diablo. ¿Por qué? Porque era el que nos manipulaba y nos llevaba a cometer actos inescrupulosos, en la inmoralidad, todo lo que nos trabajaba el enemigo. Teníamos un amo y éramos esclavos de ese amo. Pero cuando viene el Señor Jesús, cuando usted y yo conocemos de Jesús, cuando el Señor nos encontró, porque muchas veces hay personas que dicen, es que vamos a buscar a Jesús, a encontrar a Jesús. Jesús no estaba perdido, Él nunca estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos usted y yo. Entonces el Señor viene y nos rescata de esa esclavitud que estábamos, pero automáticamente entramos a estar bajo cobertura de un nuevo amo. ¿Ese nuevo amo quién es? Jesús. Y a partir del momento que entramos en esa cobertura, la sangre del Cordero de Dios entra, nos lava, nos purifica, nos redime, nos restaura, nos libera, nos santifica. Ya que la palabra de Dios dice que el Señor, el Padre Dios, Él nos ve a usted y a mí a través de Jesús. Pero Él nos ve a través de Jesús y a través de la sangre del Cordero de Dios, nos ve limpios y sin mancha. Por eso es que usted y yo no podemos manchar las vestiduras con el pecado. No es retroceder, no volver al pasado, es mantenernos firmes para que el Señor nos vea limpios, puros y sin mancha a través de la sangre del Cordero. Pero para eso es importante, como lo he dicho en varias prédicas, que es importante estar y entrar en los hábitos espirituales. Esos hábitos espirituales a usted y yo nos mantienen firmes delante del Señor, nos mantiene constantes, determinantes, que no fluctuamos para un lado ni para el otro, ni retroceder. ¿Será que retrocedo? ¿Será que avanzo? ¿Será que me quedo? ¿O será que yo estaba mejor en el mundo? Ahí es donde el enemigo quiere muchas veces infiltrarse en usted y en mí. Quiere como traer cosas del pasado o personas que estaban con nosotros en el pasado para ver cómo tambaleamos y volver a lo mismo. Pero ahí es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante en determinar. Por eso, como lo dice en Job 20:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero esa determinación no nace en los demás, no nace en los que nos rodean, nace en nosotros, en nuestro corazón, en determinarnos, en no volver atrás, en estar firmes a diario en la oración, en tener esos tiempos de ayuno y clamor delante del Señor, pero también tener esos tiempos de intimidad con el Señor, con la palabra y la revelación en la dirección del Espíritu Santo. Cuando éramos esclavos del pecado, pero llegamos a conocer de Jesucristo, quien pagó un precio muy alto por usted y por mí, por nuestra libertad a través de la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice
Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aún Jesús se hizo maldición por usted y por mí, por nuestros errores, equivocaciones y pecados, para llevarse todas nuestras maldiciones a través de la cruz del Calvario. Por eso todos los días debemos postrarnos delante de la cruz del Señor, visualizar la cruz y dejar todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros temores, nuestros pensamientos, nuestra voluntad en la cruz. Por eso es importante que comencemos el día en oración. Que no salgamos, ojalá, de nuestros hogares sin antes haber orado, sin antes haber leído la palabra, para tener esa cobertura de la oración, tener esa cobertura de la palabra, en que sea el Señor guardando nuestro entrar y nuestro salir, pero eso siempre se hace antes de empezar el día y poder entrar en comunión con el Señor. Primeramente, los redimidos del Señor son todos los que hemos recibido el beneficio de la redención, sin pagar nada a cambio, sin pagar ni siquiera un precio por nuestros malos caminos y entrar en los suyos, ya que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted y yo dejamos los malos caminos, entramos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Miramos y andamos tras sus pisadas, miramos y andamos tras sus pensamientos, miramos y andamos tras su conocimiento, miramos y andamos tras su palabra, para poder fortalecernos a diario y que nuestro espíritu sea renovado en el Espíritu de Dios, que nuestra alma sea lavada y purificada por la sangre del Cordero de Dios a diario, porque a diario usted y yo nos contaminamos por cada uno de los órganos de nuestros sentidos, por lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, cómo actuamos, nos contaminamos. Pero cada vez que usted y yo entramos en la presencia del Señor en la mañana, le pedimos al Señor que la sangre del Cordero de Dios entre, lave, limpie, purifique, redima, restaure, libere, sane, santifique cada una de las áreas de nuestra vida, nuestro corazón, a uno de los órganos de nuestros sentidos, para poder que el Señor nos vea limpios y sin mancha a diario y poder entrar en su presencia. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted y yo no estamos exentos de pecar. Que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Pero si una persona ha pecado, al justo tenemos, a Jesucristo, ¿cierto? Podemos venir a Él. Mire que aquí como nos nombra a usted y a mí. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted de pronto vienen pensamientos de inmoralidad, de pecado, como que el enemigo intenta atacar. Vayamos delante de la presencia del Señor, porque aquí nos dice que abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Podemos recurrir a Él. No recurrir al vecino, no recurrir al amigo, no recurrir a otra persona, a un consejero, de pronto al psicólogo, de pronto al psiquiatra. No, el mejor psicólogo que usted y yo podemos tener es a Jesucristo. Mejor abogado que usted y yo podemos tener es a Jesucristo, y en Él hay libertad. Ya que en este versículo encontramos en resumen lo que significa ser redimidos según la palabra de Dios. Y es que redimidos porque somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque Él es nuestro abogado. Y a ese abogado es al que usted y yo debemos recurrir a diario para que nos libere de pronto toda opresión, o de pronto lo que el enemigo quiera atacarnos o quiera acecharnos, para que podamos salir en victoria. Miremos, nos volvemos nuevamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, del 1 al 5. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para el Dios y para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Ojalá el Señor nos viera a usted y a mí así. Ojalá usted y yo perseveráramos en esa santidad delante del Señor. Ojalá pudiéramos tener esa unción del poder del Espíritu Santo, que el Señor nos vea limpios, puros y sin mancha, así como lo nombra aquí la palabra, que los 144,000 escogidos por el Señor son vírgenes, pero aún así no se contaminaron, pero aún sus bocas son puras, sus palabras que salen de alabanza, adoración hacia el Señor, son de adoración al Señor, pero son puras y limpias delante de Dios. Ya que aquí encontramos inclusive en el verso 1, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Los redimidos son soldados marcados por la sangre del Cordero de Dios y se encuentran al lado del comandante en jefe, a Jesucristo. En el capítulo 13 encontramos quienes están marcados por la bestia, los cuales llevan la marca del 666 en la mano derecha o en la frente. Mire que aún el enemigo tiene aún a sus soldados marcados, pero aún así como el enemigo tiene a sus enemigos marcados, aún así el Señor nos marca a usted y a mí. Para Dios, el que lleva la marca del enemigo o la bestia, no puede haber tibios en las cosas del Señor. Podemos ser firmes y constantes para el Señor, para que tengamos la marca de Él y permanecer en la marca a diario. Ya que en el versículo primero hace referencia al Cordero y de no dar la referencia es a Jesucristo, que es el Cordero, que es su carácter de ofrenda que fue dada por cada uno de nosotros, los pecadores. Esa ofrenda que el Señor la dio y Él mismo se dio a usted y por mí por amor a usted y a mí. El Señor vino y se ofreció, nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de todo lo que el enemigo nos venía atacando, para redimirnos aún del mismo infierno. Pero como el Señor viene y nos rescata a usted y a mí. Por eso es que insisto que debemos perseverar en nuestro Señor Jesucristo. El enemigo podrá atacar, pero no podrá vencernos, porque si usted y yo permanecemos en Cristo Jesús, Él mismo pelea la buena batalla, porque como leíamos anteriormente, abogado tenemos, y abogado es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a Juan 4, 6, 10. El libro de Juan, capítulo 4, del 6 al 10. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tremendo en este pasaje que encontramos a una mujer samaritana que no era una mujer del pueblo de Dios, pero el Señor Jesús se acerca al pozo de Jacob a tomar agua. Pero él esperaba era que esta mujer le diera de beber agua, porque ella era la que tenía el cántaro para sacar agua, para recoger agua. Pero ella le preguntaba sobre cómo iba a sacar agua si no tenía con qué sacarla. Pero como el Señor le explica: si entendieres quién es el que habla contigo. A veces el Señor viene y nos habla y no entendemos. A veces el Señor nos habla en la palabra y como que nos hacemos los sordos, no queremos entender, o no entendimos o no queremos entender. Pero esta mujer preguntaba quién era él, estaba atónita porque no sabía quién era él y cómo iba a sacar agua si no tenía forma. Pero por eso el Señor le dice: si supieras quién habla contigo, pero aún del agua que yo te daré de beber no tendrás sed jamás. Cuando usted y yo bebemos del agua de nuestro Señor Jesucristo, no tendremos sed del mundo, del pecado, de la inmoralidad, ya que viviremos en esa santidad, en ese cambio, en esa transformación, en la dirección del Espíritu de Dios. Así como Jesús se le presentó a esta mujer samaritana, es como se nos presenta a cada uno de nosotros, como el agua de vida, y en él obtendremos esa agua para vida eterna. Y esa agua usted y yo la podremos beber a diario con la palabra. Cada vez que leemos la palabra, alimentamos nuestro espíritu, nos fortalecemos y nos llenamos de su agua viva, del agua de la que le estaba hablando a esta mujer samaritana.
Junto al Cordero de Dios encontramos a los 144,000, el número completo de los siervos del Señor, los cuales son sus verdaderos seguidores, los seguidores de Jesús, quienes serán los encargados de enfrentar de los juicios del Señor en la tierra. Esa es la función de los marcados por el Señor, de los que ya tienen una marca, pero como lo leíamos ahí en la palabra, dice que no se contaminaron de pecado. Para quienes estamos sellados con la marca del Cordero de Dios, una marca invisible, pero indeleble, pero visible en el mundo espiritual. Por eso es que el enemigo nos ataca a usted y a mí, porque en el mundo espiritual usted y yo ya somos visibles. Aunque en la tierra de pronto pasemos indiferente ante los demás y no vean algo diferente en nosotros, pero en el mundo espiritual sí nos ven, porque ya tenemos esa marca. La marca de la sangre del Cordero inmolado de Dios, la cual nos hace visibles a usted y a mí en el mundo espiritual. Y ahí en el capítulo de Apocalipsis 14, en los versos 2 y 3, dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Eran escogidos y específicamente ellos solamente podían escuchar lo que el Señor les hablaba, y solamente ellos eran los encargados de cantar ese cántico nuevo. Ojalá el Señor nos permita una experiencia así, poder entrar en el mundo espiritual y escuchar lo que cantan los ángeles al Señor, y poder entrar en esas lenguas y adorarlo al Señor con esos cánticos de adoración y alabanza al Rey de Gloria. Estos cánticos celestiales solo lo podrán cantar quienes ya han sido redimidos por el Cordero de Dios. Acá el apóstol Juan escucha un coro celestial, y oír y ver puede ser la voz de los huestes celestiales o los de los 144,000 redimidos. Mire que aún yo entendía que aún Juan se preguntaba, el apóstol Juan, si de pronto eran los 144 los redimidos que cantaban al Señor, o eran los ángeles celestiales que le cantaban al Señor, porque como que no distinguía las voces que cantaban en el reino, esa visión que el Señor lo llevó a tener a él. El estruendo de muchas aguas, cuando nos sumergimos en el río del Espíritu del Señor, nuestra imaginación puede llegar de una manera indescriptible y nos puede llegar a sumergir en esos ríos de agua viva del Señor. Por eso es que cuando usted y yo entremos a leer la palabra, es importante que le pidamos al Señor que el Espíritu de Dios nos dé ese entendimiento, que abra nuestros sentidos, que abra nuestra mente a la revelación, pero que también abra nuestros ojos al conocimiento de la palabra de Dios. Y le aseguro que podremos entrar en esa dimensión del Espíritu de Dios, así como lo tuvo el apóstol Juan, que él aún no alcanzaba a discernir las voces, si eran los 144,000 o eran los ángeles que cantaban al Señor. Pero el Señor nos puede llevar a usted en ese éxtasis para conocer realmente qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere revelar a usted y a mí, que nos quiere dar a conocer, ya que en este tiempo usted y yo cumplimos un papel muy importante, y es que estamos en los últimos tiempos, como lo hablaba el profeta Joel. Dice que Él derramará su espíritu sobre toda carne, pero derramará también su espíritu en los que estamos dispuestos a conocer los designios del Señor, a saber qué es lo que está sucediendo y cómo podemos obrar y actuar acorde a las circunstancias, porque a veces actuamos acorde a las circunstancias, a lo que vemos, a lo que nos hablan, a lo que nos dicen, pero no lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el Espíritu de Dios, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos, qué es lo que el Señor quiere hablarnos, qué es lo que el Señor quiere llevarnos a una nueva dimensión. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que usted entienda esta palabra, que usted pueda al Señor abrir sus ojos del entendimiento, sus oídos de la palabra, para que pueda conocer y entender los designios del Señor. ¿Por qué somos los redimidos del Señor? ¿Por qué Él nos ha escogido como redimidos suyos? ¿Y por qué debemos permanecer y prevalecer en su propósito y en su llamado? Ya que aquí que lo encontramos, los estruendos de muchas aguas, era como el mover del Espíritu de Dios ahí en los 144,000, ya que puede ser el sonido de una gran catarata o de una poderosa tormenta, pero sería más bien el sonido
de los innumerables y multitudes ángeles de huestes celestiales que alababan a Dios en su plenitud. Cuando aparece el Cordero, nace la música. Todo el reino se torna en un concierto musical. Los redimidos cantamos con voz de júbilo porque el Cordero nos ha redimido. Tremendo como esos ángeles, esos huestes celestiales, al ver venir al Cordero inmolado de Dios, adoran, alaban, glorifican, exaltan, bendicen el nombre del Señor. Cada vez que usted y yo adoramos al Señor con espíritu, alma y corazón, los ángeles hacen silencio porque adoramos al Rey de Gloria. Esa alabanza, su adoración que deben hacer del corazón debe ser para Él. No lo haga para que otros lo vean. No lo haga porque usted tiene la mejor voz. No lo haga porque usted tiene presencia. No lo haga porque es que yo canto mejor. Hágalo para el Rey de Gloria. Hágalo para el Señor de señores. Hágalo para el Alfa y la Omega. Hágalo para el principio y el fin. Para Jesucristo. Para que sea a Él la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Así era como yo miraba esta palabra. Los redimidos, como le cantaban al Señor, pero aún los huestes celestiales en el reino espiritual, en el mundo del reino de nuestro Señor, alababan al Cordero inmolado de Dios. Tremendo como aún el ejército del cielo está a favor del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues soy sin mancha delante del trono de Dios. Ojalá que el Señor nos haya a usted y a mí sin mancha, sin mentira. Por eso debemos santificar nuestras palabras, no prestarnos para otras conversaciones, no prestarnos para hablar con los inconversos cosas que no edifican. Al contrario, debemos hablar con esas personas, pero cosas que edifican del reino de Dios, de la palabra, para que haya un cambio de transformación en sus mentes y sus corazones. Ya que aquí en el verso 4 encontramos que son puros, que no se han contaminado, ya que han sido marcados por su forma de vida. Se habla del exclusivo compromiso de los redimidos que no pueden entregarse a intereses divididos, ya que son como una novia pura para su esposo, el Cordero de Dios. Los que siguen al Cordero de Dios, como lo habló el Señor Jesús en los evangelios, venid en pos de mí. Aún el Señor hablaba a muchos y les decía, venid en pos de mí. Pero mire que encontramos en los 4 evangelios que prácticamente los que se comprometieron fueron 12. Y todas las multitudes seguían a Jesús. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron todas esas multitudes que seguían a Jesús? Porque eran muy pocos los que realmente se comprometieron en el Señor. Pero aún el Señor les hacía el llamado, venid en pos de mí. Por eso ahí se cumple la palabra que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque muchos lo llama el Señor, no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy estudiando, yo tengo que mantener a mi esposa, a mis hijos, tengo una familia, tengo unos intereses, tengo un viaje, un proyecto, muchos planes, pero en esos planes no está el Señor. Porque es que para el Señor no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para viajar, para comprar, para emborracharnos, para hacer cosas que no edifican. Los que siguen al Cordero de Dios, como lo habla aquí en venid en pos de mí, el Señor les hablaba a Juan y a Jacobo, su hermano, sígueme. Y le dijo a Mateo, también sígueme. Y como ellos sí siguieron a Jesús, vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quién se va a negar a sí mismo? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mis proyectos? ¿Cómo voy a dejar mis intereses? Niéguese a sí mismo y sígame. Mire que aún así el Señor Jesús quería que lo siguieran, pero porque vieran que en Jesús encontramos todo. Con Él lo tenemos todo. A veces nos aferramos a 4 cosas como si cuando la persona muere le echaran eso allá en el hueco, en el ataúd. No, muchas veces nos aferramos a cosas que son materiales, que tendremos que dejar en este mundo, porque no los podremos cargar para la eternidad. Pero es ahí donde el Señor quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él. Y Él mismo nos dará todo. Por eso el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
todo lo demás, ahí no dice solo la casa, el apartamento, su esposa, su esposo, sus hijos, sus viajes, su negocio, su empresa, todo vendrá por añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios, encontraremos todo con Él. Esto nos habla de una total entrega y dedicación a Jesús, ya que le limitan en su ejemplo de vida, que estuvo en este mundo, lo cual implica en una entrega total sin restricciones, aun poniendo por encima toda la familia, sus intereses, incluso los discípulos de Jesús. Él siguiéndole a él implicaría a costa de su propia vida. Cuando los discípulos decidieron seguir a Jesús, ellos sabían que aún a costa de su propia vida seguirían al Señor. Ninguno se apartó de los 12. El único que dice la palabra que era para que se cumpliera la escritura fue Judas. Pero después el Señor llamó a Matías, pero todos le sirvieron al Señor. Todos le cumplieron el propósito del llamado, y se añadió uno más, que fue el apóstol Pablo, el cual también lo cumplió hasta su muerte en el propósito, en el propósito que el Señor lo tenía para él. Los redimidos del Señor hablan la verdad del evangelio y renuncian a falsos dioses, a falsas doctrinas. En cuanto sin mancha se refiere a la santidad, a la pureza que tenían o tienen estos 144,000 en su entrega total al Señor. Pero es impactante cómo estos 144,000 se conservaron para el Señor, son separados para el Señor. Por eso cuando usted y yo entramos a la vida cristiana, entramos a conocer de Jesús, usted y yo reflejamos una imagen, la imagen de Jesús. Usted y yo venimos a representar a Jesús en esta tierra. Por eso muchos nos leen a usted y a mí. Por eso muchos dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero, porque mire cómo habla, mire cómo se expresa, mire lo que hace, mire dónde él se la pasa, mire con quién anda. ¿Por qué? Porque muchos nos leen a usted y a mí. Como dice la palabra, que somos cartas leídas. ¿Cómo nos leen? ¿Cómo nos están leyendo nuestro entorno? ¿Cómo ven nuestras actitudes? ¿Cómo ven nuestras palabras? ¿Cómo ven nuestras acciones? Ya que como nos lleva a examinarnos el Señor, y es a la luz de la palabra cómo es nuestro actuar diario, cómo estamos actuando en cuanto al propósito en Dios, con transparencia, con fidelidad, con sujeción, con obediencia, con santidad, con convicción, o estamos actuando por apariencia. ¿Cómo nos ven los demás? De pronto, apariencia adelante, mis líderes, de los pastores, en la congregación, en la iglesia, con los discípulos. Pero resulta que cuando no estoy allá, eso es allá en la iglesia, eso es allá en el ministerio, eso es allá con los discípulos, pero acá estoy en otro cuento. Jesús era el mismo en cualquier parte, inclusive los mismos discípulos, lo puede uno leer en la palabra, que todos eran de testimonio. Nuestro compromiso con Jesús debe ser radical hacia el Señor. En los tiempos de Juan, muchos cristianos no querían definirse. Un ejemplo, los nicolaitas de la época querían pertenecer a Cristo, pero también a la bestia, ya que querían llevar ambos nombres en sus frentes, el de la bestia, el del Cordero y el del Padre. Pero no es posible porque solo cabe uno, y en el día del juicio cada uno declarará cuál era la marca que llevaba en su frente, la de la bestia o la del Cordero. Tremendo, porque en el día del juicio nadie se salvará. En el día del juicio nadie podrá decir yo hice esto, yo hice lo otro, porque nadie se justificará delante del Señor. Nadie se justificará ni por obras ni por hechos, porque el Señor mirará al corazón de cada uno lo que ha hecho y cómo hemos obrado y cómo hemos actuado. Pero hoy quiero orar, quiero pedirle al Señor que Él sea guiándonos y llevándonos, que seamos los redimidos de este tiempo, pero que como redimidos nos mantengamos, así como estos 144,000 se mantuvieron firmes, se han mantenido firmes en el propósito, en el llamado de Dios, porque mire que no se contaminaron de pecado, pero aún así sus voces alababan y adoraban al Señor en el mundo espiritual, movían la esfera espiritual para el Señor. Padre, hoy oramos, clamamos y pedimos a ti, Padre amado, que así como los redimidos, que usted y yo, Padre amado, que esta persona, las personas que están viendo en mi vida, seamos redimidos en el Señor a diario, que a diario nos presentemos delante de tu presencia
presencia, que la sangre del Cordero de Dios nos lave ahora y continuamente, nos limpie, nos purifique, nos redima, nos restaure, nos libere, nos sane y nos santifique. Padre, aún así pedimos perdón de pronto por nuestros errores, equivocaciones, pecados, palabras, acciones y decisiones, y clamamos a la sangre del Cordero de Dios que nos redima ahora y constantemente en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Padre amado, por cada una de las personas que nos ven. Oramos por sus vidas, sus matrimonios, sus hijos. Oramos para que haya un cambio radical y profundo desde lo profundo del corazón. Pero clamamos también, Padre, a la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, que entre, los lave, los limpie, los purifique, los redima en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu verdad y tu voluntad a partir de ahora. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Llévanos, Señor, a estar redimidos delante de tu presencia a diario, porque somos los escogidos de Dios para este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, continuamos con un tiempo más de la palabra, de la alabanza, perdón. Continuamos con la alabanza y la adoración. Y ya viene un siervo de Dios con una palabra profética para el día de hoy, para una familia. Que el Señor le tiene la respuesta a través de este siervo en la ofrenda. Que el Señor le va a dar a usted, sí, a usted como familia, en la cual el Señor le va a llevar a dar un cambio, una transformación en sus pensamientos, en sus actitudes, en su manera de dar la ofrenda. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la ofrenda.